como magistrados son ilegítimos e inconstitucionales. Yo intenté un antejuicio contra un grupo de ellos y esos son los que pretenden hacerme el antejuicio. El sustento para este argumento, para pedir que yo incurrí en faltas gravísimas, fue esta convocatoria y un acta, déjenme ver si la tengo por aquí, un acta del Consejo Moral Republicano, que fue la que exhibieron ellos de fecha 21 de enero. Este es el acta, el asiento del libro, que no solamente no la firmé yo y la secretaria, sino que no la firmó el defensor del pueblo. Esa reunión tan no se dio que el defensor del pueblo no la firmó. Voy a referirme a esta acta número 25, que recoge la sesión extraordinaria. Ella ahora refiere que Tareguy Ansá, como presidente del Consejo Moral, no firmó el acta. Está bien, aquí está nuestra firma, este es el original. Si tal es así, que ella no avaló la elección de todos ustedes, ¿por qué todo el país la vio cuando se instaló el año judicial, apenas un mes después de la designación de los magistrados en el año 2015, estuvo sentada allí en la segunda fila? Quiero que se observe bien esto en este acto del día de hoy, porque por un lado, la titular del Ministerio Público desconoce la majestad del Tribunal Supremo de Justicia, ofende a todas sus salas, pero fiscales del Ministerio Público concurren, presentan escritos, algunos de nulidad, recursos de casación, etcétera. Para pedir mi enjuiciamiento, que yo señalé ligeramente que las sentencias 155 y 156 constituían una ruptura del orden constitucional y eso generó un clima de hostilidad. Yo sí dije eso y sigo insistiendo en eso. Bueno, después de ver este video, tenemos que insistir en el tema de que los libros no muerden, pero la Constitución sí, señora fiscal, tengo que recordárselo. Además, es bueno que recordemos que ella acudió ante el TCJ para introducir un recurso de nulidad para impugnar el nombramiento de los 32 magistrados designados en noviembre de 2015. Se lo declararon inadmisible porque ya el recurso interpuesto por la fiscal, la sala había determinado que había allí cosa juzgada. Es decir, ya se había decidido que no se podía revisar, impugnar cualquier nombramiento porque ya se había decidido con anterioridad en una sentencia anterior. Por eso le digo, si usted decía o usted sigue insistiendo que hay una ruptura del orden constitucional, ¿qué hacía usted llevando a un Tribunal Supremo de Justicia que supuestamente es inconstitucional recursos de nulidad y recursos de casación y todo lo que llevó, toda la loquera que llevó? Bueno, no voy a seguir en el tema. Francisco, te dejo una pregunta. Porque pareciera, según la tesis que muchos de nosotros manejamos, pero que tú nos explicabas, que ella elaboró predeterminadamente ese escenario con anterioridad. O sea, lo hizo ex profeso, para que en el momento que se iba a presentar todo esto, porque esto estaba planificado, ella surgiera como, bueno, yo soy la tapa del frasco y ahora resulta que yo tengo la razón y hay una ruptura del hilo constitucional. Sí, no tomó en consideración la ciudadana fiscal que el Consejo Moral Republicano o el Poder Ciudadano funcionan como un órgano colegiado, cuya composición es de 3 miembros, que es el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo y la Fiscal General. En este caso, las decisiones se toman por mayoría de sus miembros. El solo hecho de que esas actas estén firmadas por 2
De los tres. de los tres miembros del poder moral, del Consejo Moral Republicano, es suficiente para determinar su validez. ¿Qué sucede? Que la ciudadana fiscal no ha entendido que ella es una funcionaria más del Estado. Claro. Que ocupe una alta responsabilidad es una cosa. Que se crea dueña del poder es otra. Que le hayan sembrado la idea de que ella puede ser la próxima presidenta de la República es otra cosa. Pero no es mediante la mentira, no es falseando actos públicos que ella va a lograr ser presidenta de la República. Mira, María, son cientos de miles de actos los que han reconocido la actividad del Tribunal Supremo de Justicia, actos realizados por el Ministerio Público, por ante todos los órganos del Poder Judicial. Al ella presentar cualquier petición ante cualquier tribunal de la República, está reconociendo al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia como máxima autoridad, sí, a la Comisión Judicial, a la Cela Plena, que son las que toman decisiones administrativas y que son las que nombran esos jueces ante las cuales ellas peticionan. Entonces, es incomprensible que haya transcurrido año y medio para ella denunciar una supuesta nulidad, que no lo es, aun cuando ella no haya firmado y cuando ella no haya asistido. Está descartado que no asistió porque está firmado el libro de actas. Ella lo que no firmó fue un acta adicional que se elabora, que es el reflejo de lo que está en el libro de actas. Por eso es que uno de sus cercanos trata de desprender la hoja donde está el acta que prueba que ella sí asistió, porque es la demostración latente, palpable, real, de que ella mintió, que le mintió al país, que le mintió al Tribunal Supremo de Justicia y que está atentando contra el Estado venezolano, contra la democracia. Es lo mismo, puede considerarse que es lo mismo que mienta, no sé, cualquier persona, que un funcionario de alta investidura y que además esa mentira genere consecuencias, porque realmente la conducta de la fiscal lo que está es abonando, por un lado, sus omisiones abonan en la violencia. Mira, ¿Okay? Todo acto pero por otro lado, su propia actuación, torpe, incoherente, incongruente, está tratando de destruir el Estado desde adentro. Entonces, hay dos cosas. ¿Ese discurso es solamente a lo interno o ella está montando un expediente hacia lo externo para hacer ver que Venezuela es un Estado fallido? ¿Qué piensas tú, Mira, Francisco? María, todo acto destinado a esconder la verdad es antiético. Pero hay situaciones de mentiras que no causan daño o que los daños son menores. Pero cuando se crea una situación de falsear la verdad para destruir al Estado, para crear condiciones objetivas y subjetivas para que se desmorone la institucionalidad, es muy grave. Sí, es un atentado. Entonces, y lo está haciendo una funcionaria. Ahora, esa funcionaria fue electa. Hay una forma de elegir, una forma de destituirla. ¿Cuál es el problema en que una funcionaria antiética, inmoral, sea destituida? ¿Por qué hay detrás de ella una serie de individuos y de instituciones y de corporaciones que reclaman su estadía? ¿Acaso que esa funcionaria es eterna o es dueña de esa fiscalía? Que menos del poder moral, porque ella, como miembro del poder moral, ni siquiera representa el poder moral. No. Eso es lo más grave. Se atribuyó la función de representación del poder moral cuando presentó ese recurso, porque invocó la norma que solo puede invocar el representante del poder moral, actuando usurpando como funciones, representante de las decisiones colegiadas que se dicten allí. Usurpando funciones. Que cada vez que actúa,
lo hace con más torpeza, porque ¿qué sucede? Que una mentira para poderla sostener tiene que ser sobre la base de otra mentira, y eso te lleva a otra mentira, hasta caer en el torbellino de la mentira. Por eso estoy de acuerdo contigo que los libros no muerden, pero la Constitución sí, porque en la Constitución está la realidad social, la realidad fáctica de un país, de una nación. ¿Tú no crees que la ingeniería constitucional se la tragó? Que ella no entendió la ingeniería constitucional. Se la tragó su torpeza, se la tragó la ignorancia sobre el Estado. Y quiso montarse sobre el Estado para destruir al Estado sin conocer al Estado, sin conocer las teorías que se manejan y con las cuales se pueden desarrollar cambios en el Estado. Claro. Bueno, pero además de la torpeza, yo creo que hay mala fe, Francisco. Según mi opinión, nada de lo que ella está haciendo está hecho al azar. Yo creo que detrás de todo esto hay un plan. No, hay un plan. Ella está desarrollando un libreto. Lo que pasa es que escogieron a la peor persona que pudieron haber escogido. La persona más torpe. No existe manera de sostener tanta torpeza, para no caer en otras palabras que pudieran sonar ofensivas o denigrantes. Pero hay un problema de ética. El problema de ética envuelve toda esa situación. Una vez que actúa antiéticamente, ya hace cualquier cosa para defender su posición, porque está defendiendo dos cosas. Está defendiendo un cargo y está defendiendo intereses. Claro. Intereses personales, intereses familiares e intereses de allegados, intereses de cualquier tipo. Tú trabajaste en Fiscalía, Francisco. Sí. Fuiste encargado de la parte disciplinaria, porque dentro de Fiscalía hay una dirección que se encarga de la parte disciplinaria de la actuación de los fiscales. ¿Qué me puedes contar tú de ese paso tuyo por Fiscalía? Tú conociste el monstruo por dentro, pues, o sea, sí, vamos a echarle el cuento a los venezolanos. Yo estuve solo 2 meses y medio en esa dirección, precisamente cuando la doctora Luisa Ortega llegó por primera vez al Ministerio Público. En esos 2 meses y medio realicé 62 inspecciones en todo el país. 62 inspecciones que redundaron en 62 informes o 62 puntos de cuenta que fueron presentados a la Fiscal General, en la cual se expresaban una cantidad de irregularidades. Creo que de los 62, unos 56 puntos de cuenta recomendaban la sustitución de esos fiscales porque estaban envueltos en hechos de corrupción, en problemas disciplinarios, en violaciones al debido proceso. Sin embargo, ninguno de esos 62 fiscales fue destituido, fue removido del cargo, en lo absoluto. Ellos se mantuvieron. ¿Y qué pasó contigo? Me tuve que ir yo. Yo no convenía, estaba... Claro, estabas pisando los callos. Sí. Estabas tocando los intereses dentro de la Fiscalía. Sí, sí. ¿Estamos hablando de qué año, Francisco? Eso fue en el año 2008. Bueno, imagínense ustedes. Un testigo presencial de la actuación de esta señora. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Ya vuelve Leyes del Pueblo.
encuentro. En el Banco de Venezuela brindamos los mejores productos y servicios bancarios al pueblo como parte del aporte que hacemos al desarrollo económico de la patria en sintonía con las políticas de inclusión promovidas por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Lideramos los principales indicadores del sistema bancario nacional como ejemplo de máxima eficiencia revolucionaria en cumplimiento del legado del gigante Hugo Chávez, porque ser un banco del gobierno bolivariano ha hecho la diferencia. Banco de Venezuela. Continúa Leyes del Pueblo. Que sea el pueblo quien decida si rechaza y desconoce la constituyente convocada inconstitucionalmente por Nicolás Maduro y sin la aprobación del soberano. Que sea el pueblo quien decida si convoca y respalda la renovación de los poderes públicos que se encuentran al margen de la Constitución, además de la conformación de un gobierno de unidad nacional y la realización de elecciones transparentes y libres dentro de la Constitución. Y para uno convocar consultas públicas de carácter nacional, refrendarias tipo referéndum, pues, amerita cumplir un conjunto de requisitos y mecanismos constitucionales. Mecanismos constitucionales. Y nadie puede pretender convocar consultas públicas que tengan carácter vinculante, violando la Constitución, los derechos establecidos aquí o por su cuenta a lo loco, pues. Bueno, fíjense, trajimos a colación este tema también, doctor Francisco, porque bueno, es uno de los temas que se ha trabajado esta semana, que es el tema del famoso solicitud de plebiscito de estos señores. Vamos a terminar primero el tema de la fiscal, cuáles han sido las prácticas, cuál ha sido su comportamiento, porque además ella, en un video que publicó vía redes sociales, alegaba que todos estos actos que se están haciendo, el trancazo, utilizar a menores en barricadas, explosivos para atacar a los cuerpos de seguridad, violarle derechos humanos al resto de la población, están enmarcados del supuesto derecho establecido en el artículo 333. Y es bueno que le aclaremos a nuestros usuarios y usuarios cuál es el alcance del 333, porque la fiscal lo ha utilizado como argumento para darle armas a este sector que está definitivamente declaró una insurrección armada. Entonces, primero vamos a aclarar este tema. ¿Qué significa el alcance del 333? ¿Puede la fiscal general de la República, o sea, fíjese lo que estoy diciendo, la fiscal general de la República, que forma parte del Estado, declarar desde su posición el artículo alegando el 333 para desconocer el Estado de Derecho? O sea, vamos a tratar de explicárselo a la gente, porque... Sí, fíjate tú, ella tiene unas funciones específicas y determinadas en el artículo 285. Ella debería, en principio, hacer cumplir la Constitución dentro de las actuaciones que le atribuye el artículo 285, cosa que no hace, porque ella lo que hace es manejarse con estadísticas, porque con las estadísticas ella justifica el gasto. ¿Cuáles son las estadísticas? Admisión de los hechos. Eso es una práctica. Acusaciones por delitos más graves de los que están probados o de los que pudieran probarse eventualmente en juicio para así realizar el acto conclusivo. Entonces, cada acto conclusivo engrosa las estadísticas que ella maneja. Aquí había en el Ministerio Público una dirección de doctrina
que analizaba y estudiaba casos y dictaba ciertas direcciones de derecho, hacía un análisis de derecho y orientaba a los fiscales. Eso ya no existe. Ella Si lo tú acabó. ves, eran los libros que sacaba el Ministerio Público de este grosor, donde daba ciertas orientaciones de las interpretaciones jurídicas del Ministerio Público. Eso ya no existe. Ahora, ¿en qué marco puede aplicarse el derecho de rebelión que ha sido interpretado por el artículo, por la sentencia 23 en ponencia del doctor Iván Rincón Urdaneta? Ella no está alegando propiamente el derecho de rebelión, porque ella dice que ella tiene facultades, porque tiene autoridad de invocar el 333, es hacer cumplir la Constitución. Ahora, ella puede hacer cumplir la Constitución en el marco de sus funciones. ¿Cuál es el marco de sus funciones? Ve al órgano jurisdiccional y solicita que se restablezca el orden jurídico violado, si es que ha sido violado, y ese órgano jurisdiccional es el que va a determinar mediante una sentencia, pero motu propio. Ella es una parte del proceso. La Fiscalía es una parte del proceso. ¿A qué es la parte del proceso que representa el Estado? Es una cosa, pero no es juez y parte. Claro, pero entonces fíjese, entendiendo esto, el argumento que está utilizando la oposición con el supuesto plebiscito no tiene ni siquiera asidero jurídico, porque eso es una figura que no existe en la Constitución. Hay 4 formas de referéndum en la Constitución: consultivo, abrogatorio, aprobatorio y el referéndum que tiene que ver con la revocatoria de los cargos, ¿verdad? Entonces, señores de la oposición, ¿cómo es que dentro de esas 4 figuras ustedes escogen una que no existe en la Constitución para supuestamente hacer una consulta popular decisoria, porque ese es el nombre que le dio, decisión soberana? Porque además utilizan los términos que ha desarrollado el Estado constitucional venezolano para seguir confundiendo a su gente y seguir generándole más frustración. ¿Tiene validez? ¿No tiene validez? ¿Qué significa lo que están haciendo, doctor? Eso forma parte del discurso ambiguo y contradictorio de la oposición. Bueno, y entre ellos el de la fiscal. El de la fiscal, claro, ella forma parte de ese juego. Claro, es la jefe de la oposición. Ella está dentro porque ella cayó en un mar de contradicciones. Dice una cosa hoy, dice otra cosa mañana. Y cada cosa que dice es... peor que la anterior. Sí, contradice lo que dijo anteriormente. Entonces ya no se reconoce ni siquiera a sí misma. Que es un problema grave, porque cuando ya tienes problemas de identidad ideológica y tienes problemas de identidad intelectual, entonces dejas de ser tú. ¿Con qué capacidad diriges una institución? Porque estás luchando ya no por el fin de la institución, sino por el fin personal que estás persiguiendo. Fíjate tú, el 333 no le da autoridad ni a ella ni a nadie a subvertir el orden constitucional. Da la autoridad para acudir entre los órganos competentes para que ellos restablezcan el orden jurídico. En caso de un golpe militar, eso lo explicó la sentencia, en caso de un acto de fuerza. Ese es el 350. No, en el 333, la sentencia establece que en caso de que ocurra un golpe militar, un acto de fuerza que subvierta el orden constitucional, está autorizado para acudir ante los órganos para restituir lo que fue el 2002, lo que ocurrió el 13 de abril, doctor. Sí. La gente en la calle pidiendo la restitución de la Constitución. Sí. Ese es un caso, Okay. Pero no es el caso del derecho a rebelión, porque el caso no está establecido constitucionalmente el derecho a rebelión. Sencillamente tú tienes todas las herramientas. No está establecido porque el Estado venezolano, a través de su Constitución, le da todas las herramientas jurídico-constitucionales y políticas para que la gente pueda acudir ante los órganos competentes a reclamar los derechos que considere que han sido conculcados o violados. Exactamente. Entonces, la ciudadana fiscal general lo que está es tratando de agarrarse ante la corriente que se la está llevando, está tratando de agarrarse para salvarse. Ya no, señora fiscal, ya usted ha cometido tantos errores que es imposible que haya vuelta atrás. A usted la agarró el torbellino de la historia y no hay manera,
porque usted traicionó su ideología en principio. Segundo, traicionó la función pública que venía realizando. Tercero, le mintió al país. Cuatro, mintió con el fin de derrocar al Estado. De derrocar un gobierno legítimo. Quinto, está traicionando a la patria, porque eso no lo hemos tratado. No, eso no lo hemos tratado y a lo mejor no nos da chance de tratarlo, pero vamos a ver si podemos aclarar. Tú me lo hacías siguiente. una pregunta con respecto al referéndum consultivo. Bueno, eso no existe. El plebiscito. El plebiscito. El constituyente previó, y tú lo acabas de mencionar, cuáles eran las formas de consulta y de participación democrática y directa. ¿Por qué quieren unos plebiscitos? Porque sencillamente el plebiscito te limita a decir sí o no. Claro. Pero una te encuesta conculca el derecho a participación, te quita la posibilidad de ejercer pero no está establecido la en la democracia Constitución. participativa Y protagónica. Pero Y además ellos no está establecido en la Constitución. Es una forma de violentar a la Constitución. Exactamente. Porque ellos no creen en la Constitución. Claro. Entonces buscan un recurso que no está en la Constitución. ¿Por qué? Porque aparenta Legalidad. una forma de expresión ciudadana que no es tal, porque lo que te están es diciendo, entre dos opciones que escoges tú, que eres el solicitante, entre dos opciones, te están diciendo, mira, escoge entre estas dos. O sea, no tienes más alternativas. Eso es lo que se conoce en encuesta como una encuesta cerrada, donde la pregunta es cerrada, con dos opciones, y tú simple y llanamente puedes manipular. Yo decido qué vas a decidir tú. Exactamente. Y tú lo que vas a decir es lo que sí yo o quiero. no. Entonces, están tratando de volver a la democracia participativa, A la a conculcarlos a la democracia representativa, a conculcar los derechos de los ciudadanos de una forma aberrante. Pero les sirve también para desconocer a la Constitución, porque ellos quieren derogar. No es que no quieren la constituyente, es que ellos quieren salir de esta Constitución. ¿Qué es lo que puede traer como efecto la constituyente? Mejores y más derechos de los que están establecidos aquí. Imagínense ustedes, no quieren esta Constitución. ¿Qué será una constituyente? La niegan. ¿Qué será de una Constitución que traiga mayores y mejores derechos para los ciudadanos? Sí, definitivamente que esa es una de las razones fundamentales por la cual no quieren la constituyente. Insisto en el tema de esta, yo no la voy a llamar ni siquiera consulta. El bodrio. Esto es un simulacro de consulta que lo que quiere es engañar al opositor venezolano, haciéndole creer que eso tiene algún carácter vinculante. Ni siquiera tiene carácter vinculante, no está previsto en la Constitución, pero peor. Ni siquiera el carácter de encuesta. Épale, claro, porque la muestra está sesgada. Porque la muestra va a ser... La muestra está sesgada, no tiene validez tampoco por ese lado. Pero digo algo más, Francisco. El tema de fondo es que la celebración de ese acto está al margen de la Constitución, porque no reconocen el poder electoral. Y en esa consulta ellos van a decidir si van a crear un gobierno paralelo. Eso es la validación de un golpe de Estado. Ustedes saben lo que les van a consultar. Ustedes quieren que demos un golpe de Estado, pero de manera más bonita. Eso es lo que van a hacer, Francisco. Eso o no es lo que están haciendo. Claro. O sea, han intentado de todas las formas y por todos los medios de dar validar un golpe de Estado. Y no han podido. Hasta ahora no. La fiscal ya no le sirvió. Ya se dieron cuenta que la fiscal no le servía. Entonces, este es ya otro recurso adicional que es legitimar el golpe de Estado a través de una supuesta consulta que ni siquiera tiene el carácter de validez actuarial o estadística, porque jamás va a ir un chavista a expresarse allí. Claro. Se van a expresar ellos, es como comprar y darse el vuelto. Yo mismo hago las preguntas, tú lo que vas a decidir si esa pregunta que te dice sí o no. Pero imagínate, parece ser que los centros de recolección van a ser las iglesias, que ellos van a escoger los centros de recolección, es decir, que ellos pueden decir que votaron 40 millones de personas, ¿verdad? Sí. Como hicieron cuando recogieron las firmas contra el presidente 27 Chávez, millones, que éramos 25. 23 millones de venezolanos y votaron y recogieron firmas de 27 millones. Esto es un déjà vu de Súmate, un bodrio que los tipos quieren montar para hacernos creer que tiene alguna validez, porque ellos quieren formar su CNT tropicalizado para decirle a los gringos que se lo reconozcan. Ese es el plan. Es un déjà vu
del plan de Libia. Eso es lo que yo creo que en el fondo. Es un Consejo Nacional de Transición. Ahora, ¿estarán dispuestos ellos a irse a las armas como se fueron los libios? Bueno, los mercenarios libios se fueron, pero los libios como tal... ¿Estarán dispuestos ellos a crear una situación de guerra en el país? Yo no lo creo, yo no creo que ellos estén dispuestos. Pueden contratar, porque ellos se van del país y nos dejan a nosotros. Y nos dejan el candelero. Entendiéndonos con una guerra interna y fratricida. Claro, que no podemos permitirlo. Que ya lo están haciendo y esto es solamente un reflejo pequeño y casi que poco representativo de lo que pudiera ser un llamado a la guerra. Por eso yo considero estos señores deberían ser aprendidos de inmediato. Yo también, en flagrancia. Hechas esas declaraciones y con esos 22 puntos que han declarado, incluso que van a pedir apoyo de Fuerzas Armadas extranjeras para tomar posesión del gobierno, eso es para, yo creo que un gobierno con autoridad fuerte debería privarlos de libertad de inmediato y ponerlo a las órdenes de los tribunales de la República para que sean juzgados por traición a la patria, porque eso es lo que son unos traidores a la patria. Yo también pienso lo mismo que tú y bueno, en algún momento la justicia llegará. Yo estoy muy confiada de que eso va a ser así. Te agradezco, Francisco, muchas gracias. Gracias, María, por la invitación. No, gracias a ti por habernos dado una clase de Derecho Constitucional. Muchas gracias y nos despedimos hasta la semana próxima. Dios mediante y la Virgen del Valle. Los quiero mucho y cuídense.